Continuamos entonces con la última presentación de la mañana. Hemos cerrado todas las presentaciones que tienen que ver con la formación tanto de docentes como directivos y ahora entramos en todo lo relacionado con las experiencias desde la investigación. Entonces tenemos a Julio Martínez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Comillas. Adelante, Julio. Buenos días. Estoy con mucho gusto aquí. Agradezco la invitación también de estos minutos para poder compartir esto que entronca, creo que mucho, con las presentaciones anteriores, especialmente con la del rector de la Universidad de Córdoba. Y, por tanto, bueno, pues van a quedar algunas cosas que no pueda desarrollar mucho, pero ya cuento con ello. Y, en todo caso, pues como seguimos trabajando, pues no habrá mucho problema. La he titulado así, Investigación al servicio del liderazgo apostólico ignaciano, y voy a poner algunos flashes de ejemplo de un tema transversal que es la sostenibilidad, en el que hemos estado trabajando. Desde donde estoy yo aquí, bueno, antes de ser rector, que llevo casi un año de rector de comillas, fui vicerrector de investigación 3 años de la universidad, y en esos 3 años, al cabo del primer año, pues se produjo la feliz coincidencia que al final se ha convertido, diríamos, en una gran experiencia, de que juntamos fuerzas con la Universidad de Deusto y la Universidad Ramon Llull. La Universidad Ramon Llull, para los que no estéis tan familiarizados con nuestro panorama universitario español, es una universidad federal en la que están varios centros de la Compañía de Jesús, entre ellos ESADE e IQS y alguno más pequeño. Bueno, pero nosotros, para este proyecto que hicimos, que se llama el Aristos Campus Mundus, un campus que nos reconoció el Ministerio de Educación español, en el que trabajamos en distintos aspectos de docencia, de investigación, de responsabilidad social universitaria. Entonces, llevamos casi 3 años trabajando en esto. Bueno, al cabo de un año de estar yo en el vicerrectorado, vino esta posibilidad. Nosotros nos sumamos con Deusto y con Ramon Llull, y al final eso se ha convertido, digamos, como en un proyecto estratégico para las 3 universidades en el que estamos, ¿no? Bueno, desde ahí hablo, y primero quiero hacer unas consideraciones de marco teórico, que tiene mucho que ver con lo que Rafa antes decía, ¿no? Los bienes internos de la investigación, evidentemente está el principal, que es la búsqueda de la verdad según el ámbito y el método de cada ciencia, ese avance en el saber y conocimiento. Está también esa aplicación de conocimientos a la resolución de problemas, que es dar soluciones, mejorar las soluciones existentes. Por eso investigación la conjugamos siempre con innovación y desarrollo, ¿no? La tripleta I+D+I, que debe ir siempre junta para que estemos hablando realmente de investigación a la altura de los tiempos que vivimos. Y aquí está la cuestión de la transferencia, ¿no? Que desgraciadamente en los rankings en general no se mide esto, y yo creo que es una cosa urgente que pasemos a considerar este aspecto de la transferencia, en el que, curiosamente, en nuestras universidades, por lo menos de nuestro ámbito, somos mucho mejores, creo, que si medimos solo la investigación básica y, por tanto, pues los resultados de investigación que la comunidad científica suele medir más en forma de publicaciones en determinadas revistas. Bien, evidentemente en la transferencia está todo este aspecto del servicio a la sociedad y la responsabilidad de ese servicio. Las condiciones morales para que este bien interno se realicen, pues, por un lado está la libertad y el rigor de la investigación, sin intromisiones ilegítimas, y por otro está la defensa y la promoción de la dignidad humana, porque, hay que decirlo así de claro, una investigación que sirve a intereses injustos o propuestas de sentido inhumanas corrompe su propia dinámica y, por tanto, no puede perseguir el bien interno que pretende.
Entonces, aquí, y esto lo decía antes Rafa de otra manera, de lo que se trata es de que los bienes externos, que son en sí mismos no ídolos, pero pueden convertirse en ídolos claramente, pero en sí mismos, pues la promoción docente, la remuneración, el mismo prestigio en cuanto a autoridad de los investigadores, no son en sí mismo cosas negativas. Es decir, aquí también entroncamos con la espiritualidad ignaciana. La Trinidad ve el mundo y hace redención, envía al Hijo, es la contemplación de la encarnación, ¿no? Pero se pueden convertir realmente estos bienes externos en ídolos cuando los bienes externos se acaban comiendo los bienes internos. Y entonces no trabajamos pues por la búsqueda de la verdad y por el servicio a la sociedad que de la búsqueda de la verdad se deriva, sino que trabajamos, diríamos, por una búsqueda de nosotros mismos. En la motivación entra la vocación personal. Desde luego esto nunca lo podemos dejar de lado, porque entonces al final no trabajamos en favor de lo que estamos buscando, pero entra de una manera capital y sobre todo por la cuestión de los recursos que hay que movilizar, el papel institucional, ¿no? ¿Cómo? Garantizando los bienes externos, la organización, la infraestructura y la necesaria política de la investigación que tienen que tener los centros para que la investigación se acabe produciendo. Yo señalo aquí unos rasgos, ¿no? Que cuando una de las conferencias estas de las que José Javier nos hablaba de Loyola 1, pues desde hace unos años me toca darla a mí, y ahí lo desarrollo más. Pero para mí esto es lo que hay en esta diapositiva es lo crucial, ¿no? La investigación, según la misión de la Compañía de Jesús en una universidad nuestra, empieza por meter como una clave la selección discernida y la priorización a partir de la realidad sobre la que tenemos que afincar esa selección. Una parte fundamental es las exigencias científicas. No podemos pensar que vamos a hacer investigación poniéndonos al margen, diríamos, de las formas de medir. En realidad no queremos eso ni podemos hacerlo. Otra cosa es que seamos críticos y también autocríticos con esto. Y luego de los recursos, ¿no? De los recursos en los contextos donde cada centro se desarrolla. Evidentemente hay un contexto global que eso nos obliga a pensar en cosas que podemos hacer conjuntamente y a recursos que podemos conseguir juntos, que probablemente uniendo universidades o conjugando fuerzas de unos sitios y otros, incluso es más fácil conseguir algunos recursos que si no lo unimos. Pero estamos en un sistema nacional y en nuestro caso europeo de investigación y no podemos no estar y decir pues no nos interesa eso y nosotros estamos en otra guerra. Y luego atendiendo a fines y valores, ¿no? Si no ponemos esta segunda parte tampoco estamos diciendo las cosas de verdad, porque evidentemente para priorizar y para seleccionar esto hay que hacerlo desde algún lugar. Señalo ahí algunas cosas, ¿no?, que configuran este aspecto más de fines y valores: el servicio a la persona y el bien de la sociedad, el poder de transformación. Es una investigación que no se puede quedar en sí misma, sino que tiene siempre que ver cómo cambiamos, cómo buscamos responder. Preocupada por la justicia y los pobres. Yo creo que esto, es decir, fallamos y fallaremos mucho, pero es el horizonte último que justifica que tengamos las universidades y, por tanto, las funciones de esas universidades. En cada contexto también habrá, para no hacer esto de los pobres una ideología, como nos pidió también el Papa pues en el discurso memorable a la Congregación General 35, para no convertir la acción de los pobres en una ideología, pues estar continuamente también revisando esto. Una visión integral e interdisciplinar. Sobre esto voy a ir un poco más, porque me parece importantísimo, ¿no?, que la cuestión de la interdisciplinaridad.
conectada con la realidad social. Aquí están los centros sociales y las universidades, diríamos, buscando qué investigar, cómo hacerlo. Transversales son los criterios ignacianos del mayor bien y del servicio más universal. Mucho importa el qué, desde luego, pero habiendo muchos qués posibles y plausibles, habrá que preocuparse especialmente por el por qué, por el quién, por el por quién y por el cómo. Bueno, esto también es algo que aparece siempre cuando hablamos de por ejemplo, de la especificidad de la ética cristiana. Pues yo, que soy profesor de teología moral, pues me parece que esto es lo mismo traído a este tema de la investigación. Entonces, os voy a contar un poco cómo nosotros en esto estamos recorriendo un camino donde hay algunas buenas prácticas y aprendizajes de trabajo conjuntos, donde hay mucha energía consumida y por consumir. En el proyecto Aristos Campus Mundus, Deusto, Ramon Llull, comillas, que es trabajo ad intra de cada centro, intercentros, y también con otros que no somos los tres centros universitarios en cuestión. No me voy a detener sobre esto, pero tampoco me parecía bien dejarlo. En un proceso bastante largo y complejo de selección, en primer lugar seleccionamos, la primera vez que presentamos el proyecto, 5 que llamamos Focus Areas. El nombre es un poco raro, pero lo que quiere significar es que no son como líneas de investigación en sí mismos, sino que son como focos que alumbran áreas en las cuales, bueno, pues queríamos estar y no podíamos dejar de estar. En una segunda parte, cuando nos hicieron la evaluación primera y no nos concedieron pues, el sello del proyecto, refinamos eso y salieron 8 líneas. Estas ya son un poco más, aunque más que líneas hay, digamos que serían áreas más delimitadas con líneas más concretas que están aquí. Y como veis, bueno, las he recordado aquí de memoria y por tanto pues no son con la formulación exacta que viene en el proyecto, pero ética y valores sociales, familia, migraciones, liderazgo y responsabilidad de la empresa, modelos educativos, salud y biociencia, donde están, por ejemplo, cosas de psicología y de otros ámbitos, energía y sostenibilidad, y luego añadimos, por la importancia que tiene el derecho en las 3 universidades, especialmente en Deusto y en comillas, pues el derecho económico y de la empresa. Como el rector de Deusto pues es profesor de la Facultad de Derecho, pues no podíamos dejarlo fuera. Bueno, aparte de otras cosas. Bien, como prueba del asunto, nosotros hay algo que subyace, ¿no?, continuamente a todas las cuestiones que hemos ido trabajando en materia de investigación. Es el tratar de dar respuesta desde la sostenibilidad. Entonces, yo si tuviera que coger dos asuntos en los que hemos ido trabajando más, aquí los 3 niveles, cada centro, entre los centros y con otros, pero sobre todo desde el punto de vista de cómo hemos ido trabajando en cada centro y entre los 3, pues cogería sostenibilidad o familia. Bueno, esta vez me he inclinado más por sostenibilidad. Aquí hay una cuestión que es una prioridad clara, desde la identidad de la misión, la transformación de la sociedad, el avance del conocimiento científico, la promoción de la dignidad humana, las fronteras que nos ha marcado la compañía y en particular el padre Nicolás, las fronteras de la profundidad y la universalidad. Profundidad, que sería todo lo que es la interdisciplinaridad de tipo vertical, donde está la filosofía y la teología, y universalidad, donde el enfoque global aparece, y también una interdisciplinaridad de tipo horizontal, donde está el diálogo entre todas las ciencias. Y la conexión con la realidad social de los recursos naturales, de la distribución de los recursos. Bueno, no vamos a detenernos en esto que es la sostenibilidad, pero por si acaso hacía falta clarificar un poco de qué estamos hablando, pues
pues ahí he puesto una definición tipo de las que se podían dar. Pero la sostenibilidad tiene que ver con buscar un mundo mejor, con trabajar por un mundo mejor, y por tanto ahí tiene que estar el aspecto de investigar para que eso sea posible, ¿no? En el fondo, en este tema de la sostenibilidad, pues hay una serie de preguntas: ¿para quién? ¿Qué es la vida buena que queremos mantener? ¿Cómo contribuyen a ella los distintos tipos de recursos? ¿Cómo contribuye a esa vida buena el capital ambiental, el capital social, el capital humano? ¿Dónde están los límites, los capitales críticos? Cuestiones de justicia intrageneracional, cuestiones de justicia intergeneracional. No estamos hablando solamente de una cuestión ecológica, desde luego, ni mucho menos, de un planeta verde, sino de distintas dimensiones que al final pues, tienen que entrar continuamente pues, en diálogo: la ecológica, la económica, la social. Y para nosotros está la dimensión ética de la sostenibilidad, que al final es como la clave que nos permite situar cualquier otro diálogo entre otras dimensiones y cualquier diálogo entre distintas ciencias. Dimensión ética que nos lleva siempre a la pregunta de quién es el ser humano, ¿no? Y qué sociedad habitamos y qué sociedad queremos habitar, ¿no? Si las universidades son laboratorios de verdad, expresión de Ignacio Ellacuría, desde luego no es una verdad que se encuentre por el Salmo, sino es una verdad que se va construyendo, ¿no? Nosotros, esto creo que está totalmente asumido, ya no digo en el ámbito de las universidades jesuíticas, sino en el ámbito científico más elemental, la necesidad de que eso no sea una experiencia privada. Tenemos que salir de modelos donde la búsqueda de la verdad pues, se puede hacer uno consigo mismo a base de esfuerzo, y son modelos que además del ámbito que venimos, sobre todo la mayor parte de los jesuitas, a veces cuesta trabajo salir porque son ciencias como la filosofía, la teología, donde parece que uno se maneja solo escribiendo y publicando, y que los demás pues, pasan a ser, digamos, en determinados momentos como receptores de ese conocimiento. Pero esto se acabó. Es decir, esto durará en algunos casos, y gente benemérita, y gente, desde el punto de vista científico, muchas veces excelente, pero ya no es ni el presente ni el futuro de lo que es la investigación. La verdad en cuestión, me gusta mucho esta frase de Ellacuría, ¿no? Debe ser una verdad operativa, aunque sin olvidar que la acción para hacer realidad la verdad debe ser ella misma verdadera, es decir, no ajena al menester intelectual. Esta totalidad de verdad y realización es la que justifica el sentido universitario. Bueno, y así las cosas, esa búsqueda de la verdad, para ser realmente científica, no puede dejar de ser ética. Y aquí ya no, esta afirmación ya no es tan obvia dentro de la comunidad científica universitaria e investigadora. Bien, aquí hay unas cuestiones que lo que me interesa destacar es el plan de este diálogo entre las ciencias, que en el caso de la sostenibilidad es tan evidente, pero lo es lo mismo en los otros ámbitos que he mostrado ahí como cosas seleccionadas. Tiene que hacerse siempre buscando el diálogo con la filosofía y la teología, que también ellas en sí mismas son intentos científicos y, por tanto, intentos limitados de percibir la unidad compleja de la realidad, de la verdad, ¿no? El plus que nosotros como universidades, muchas veces en general con pocos recursos o con muchos menos recursos que en el caso, por ejemplo, español, el conjunto de las universidades públicas. Es verdad que ahora estamos en una situación en la que por la misma circunstancia de crisis económica del país, pues las universidades públicas tampoco
en este campo se sienten como muy desahogadas, pero venimos de una realidad en la que parecía que las universidades públicas se iban a comer el mundo, y desde ahí también la cuestión de la investigación, evidentemente, con los recursos que necesita, pues que iba a dejar, diríamos, marginadas a las universidades privadas, bueno, y en concreto ahí están las nuestras. Os doy como dato que en esta convocatoria del Ministerio, que duró 3 años, las únicas universidades privadas de España que conseguimos situarnos ahí, diríamos, y por tanto en un sentido de igualdad o de competitividad con las universidades públicas, fue la Universidad de Navarra, una universidad en España importante y del Opus Dei en Pamplona, y nosotros, nuestras 3 universidades, con el proyecto este conjunto que presentamos. Pero estamos hablando de 29 universidades privadas, ¿eh? Es decir, de las universidades que tenemos en España, pues, digo, en redondo 80 universidades, pues 30 privadas y 51 públicas. Entonces, el resto quedan, diríamos, como en esto, diciendo, bueno, y que es como un mundo de horizonte de una promesa que no podemos alcanzar. Sin embargo, nosotros sentimos que para ser universidades dentro de nuestro ámbito no podemos dejar la investigación, y que esa investigación evidentemente se oriente según lo que decíamos, recursos, sistema en el que lo hacemos y fines y valores. Bien, venía esto a cuento de lo siguiente, que es, somos en nuestra modestia de recursos privilegiados desde un punto de vista que puede convertirse en capital si lo sabemos explotar bien, que es las posibilidades de interdisciplinaridad. Aunque no tengamos todos los equipos que para un determinado tema son necesarios, tenemos muchos entre unos y otros, y sobre todo tenemos la profundidad del sentido que nos permite tener la filosofía y la teología, y además en un buen estado, se puede decir que en algunas universidades, en un excelentísimo estado de funcionamiento por el plantel de profesores que tenemos y la producción que se da, ¿no? Bueno, aquí, si cogemos otra vez el ámbito de la sostenibilidad, pues las preguntas que surgen de bases biológicas, ingenieriles, económicas, políticas, jurídicas, educativas, sociológicas, conectarlas con la ética, tanto filosófica como teológica. Entonces, la interdisciplinaridad, ¿a qué sirve? Sirve a esa búsqueda, para que sea realmente búsqueda orientada hacia la verdad, de una superior síntesis del saber, ¿no? Esta es una expresión, la podíamos decir de otra manera, pero bueno, la he puesto así porque es una expresión de Scor Ecclesiae, que, como sabemos, es el documento después de la Declaración de Bolonia del año 88, vino Scor Ecclesiae a ser como la carta de naturaleza de las universidades católicas, o una síntesis sapiencial o de conocimiento interno de la realidad, ¿no? Cito aquí a nuestro delegado del Apostolado Social, Justicia y Ecología de la compañía, y esta frase, ¿no? Precisamos más conocimiento interno que exhaustividad, más saber sintético que analítico, más implicación afectiva que desasimiento aséptico, más interdisciplinaridad que fragmentación y dosis muy importantes de discernimiento. O sea, yo diría esto, un poco por deformación también en el mundo en que me muevo, necesitamos ir a eso sin perder el sentido analítico, el sentido de la fragmentación, porque en algún momento del proceso es necesario para poder después juntar piezas y para poder tender a una síntesis del saber. Bueno, aquí está esto que me gusta, y más en este momento, ¿no?, en que pues el Papa ha hecho este gesto, citarlo, de Caritas in Veritate. La valoración moral y la investigación científica deben crecer juntas, y la caridad ha de animarlas en un conjunto interdisciplinario armónico, hecho de unidad y distinción. Voy terminando.
el plus que las universidades jesuíticas tenemos no lo hacemos rendir suficientemente, y creo que esto es una grave responsabilidad de este momento, ¿no? Y, bueno, supongo que foros como este pues, nos pueden hacer también capaces de avizorar pues, escenarios diferentes donde, más allá de encontrarnos de vez en cuando, las redes pasen a ser realmente fructíferas y no sean simplemente pues, experiencias como grandes fogonazos de reuniones como la de México, etcétera, y de palabras que después se ponen a lo que ahí sucede, ¿no? El contacto cercano entre ética, filosofía y teología con el resto de disciplinas, la cercanía de los valores que conlleva la sostenibilidad, la cercanía de centros sociales y también el liderazgo en determinados campos donde tenemos realmente cosas importantes que vamos haciendo. El sentido vertical y, bueno, las dos últimas cosas, ¿no? Sobre redes, tenemos aquí, ¿no?, que para que un equipo pueda ser eficaz en la investigación es necesario que cuente con una masa crítica suficiente y desde nuestras universidades a veces no podemos conseguir esa masa ni la vamos a poder conseguir, aunque tengamos algunos centros realmente que merecen la pena. Bueno, aquí las invocaciones, las llamadas de la compañía a través del general, la misma Congregación 34 ya elaboró en el decreto 17 pues esto de una manera yo creo que bastante lúcida y tampoco necesitamos, diríamos, mucho más texto, simplemente actualizar esto y querer desarrollarlo. Otro tema que también ha salido aquí, por lo menos ayer en el grupo, pues sí que le dimos una cierta importancia, es el contacto de la universidad con los centros sociales. Pues sobre esto, por ejemplo, Kolfenbach ha dicho cosas que lo mismo digo, no necesitamos mucho más texto para encontrar ya la sustancia de por dónde va este asunto. Y, bueno, simplemente quería decir, para terminar, si a mí me preguntaseis en qué esto lo estamos haciendo bien, desde comillas, este trabajo con centros sociales y tal, creo que hay dos temas que son familia y migraciones, donde nos hemos convertido en indispensables, para los centros sociales la universidad, y la universidad, aunque a lo mejor no tenga el mismo carácter de indispensabilidad lo de los centros sociales, pero sí muy importante esa colaboración. Y luego hay que elegir otros ámbitos, ¿no? Nosotros ahora en Madrid estamos bueno, llegando a un punto de confluencia con el Colegio del Recuerdo para construir un centro nuestro de atención psicológica que también quiere hacer investigación, la UNINSI le llamamos, y bueno, todo esto se enmarca después en los planes estratégicos de la compañía, que en España hoy pasan por creo que dos líneas que son como la vertical y la horizontal, ¿no? Una es los sectores, caminando hacia la nueva provincia unida que el año que viene, pues si Dios quiere, tendremos. Y luego las plataformas apostólicas locales, donde las obras que tengamos en esa plataforma pues tienen que buscar formas de colaborar y de trabajar con otros. Entonces, es el aspecto sectorial y el aspecto, diríamos, más local de esas obras. Lo cual mete una sobrecarga, porque, claro, mete que no tienes solamente que estar pendiente de lo que se hace en la obra, sino de todo ese mundo de la misión jesuítica en el entorno. Bueno, nada más, muchas gracias y punto. Excelente. Muchísimas gracias, Julio, y sobre todo por recordarnos algo que a veces no tenemos presente, y es que la investigación también es un bien público, ¿no? No solo la educación y la formación, sino también la investigación y lo que producimos.